Hola queridos amigos, me alegra muchísimo darles la bienvenida una vez más. Deseo de todo corazón que cada uno de ustedes tenga un día lleno de alegría, energía positiva y mucha esperanza. Después de la tormenta, la casa de Huyen ha recuperado su estructura principal y ahora se mantiene firme. Sin embargo, falta un detalle esencial para convertirla en un verdadero hogar: el techo. Hoy nos hemos propuesto terminarlo con toda nuestra fuerza y dedicación. Pero surge una pregunta inevitable: ¿nos acompañará el clima en este esfuerzo? ¿Nos dará una tregua la lluvia para que podamos completar nuestro trabajo? Esa incertidumbre nos acompaña pero no nos detiene. Lo más emocionante de todo es la solidaridad que hemos recibido. Amigos cercanos se han unido a nosotros, brindando apoyo y compartiendo su tiempo y esfuerzo. Gracias a ellos, esta labor ya no es solo levantar una casa, sino también construir un símbolo de unión, de amistad y de amor en medio de las dificultades. Los invito a seguirnos en esta jornada de hoy. No solo verán cómo avanzamos en la construcción de un techo, sino también cómo la ayuda mutua y la bondad de las personas son capaces de transformar cualquier obstáculo en esperanza. Acompáñenos y vivan junto a nosotros esta experiencia inolvidable. Aquella mañana Huyen llegó temprano a su pequeña casa. Con paciencia comenzó a limpiar el patio, recogiendo ramas rotas y restos que la tormenta había dejado atrás. Su figura se movía con rapidez, pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. Cada escoba que pasaba, cada paso que daba, parecía acercarla un poco más al sueño de ver su hogar completo. Mientras tanto, Ye también se preparaba para un día de trabajo lleno de determinación. Revisó con cuidado las herramientas, las ordenó una por una, consciente de que esa jornada tendría un significado especial. Era el momento de empezar a levantar el techo, la parte más importante de la casa, el refugio que devolvería seguridad y calor al hogar. El cielo estaba despejado de un azul limpio y los rayos del sol atravesaban suavemente las ramas de los árboles, iluminando el camino que Ye recorría. En su interior, llevaba una convicción firme: no importaban las dificultades, si trabajaban juntos todo sería posible. Su destino era la casa de un amigo, donde ya lo esperaban haces de hojas de palma verdes y frescas, cuidadosamente atadas. Al verlas, Ye imaginó cómo pronto cubrirían las vigas, formando un manto protector bajo el cual Huyen podría volver a sonreír con tranquilidad después de tantas tempestades. Quizá para otros se tratara solo de transportar hojas y colocar un techo, pero para ellos era mucho más. Era un acto de cariño, de solidaridad y de confianza en un nuevo comienzo. Era la prueba de que incluso después de la tormenta más dura, siempre se puede reconstruir. Siempre hay un motivo para creer en la esperanza. Cuando Ye llegó al inicio del pequeño camino que conducía a la casa de Huyen, la vio correr apresurada hacia él. Sus pasos eran rápidos, su respiración agitada, y en su rostro se reflejaba una preocupación tan genuina que hizo que Ye se detuviera un instante sorprendido. «¿Era muy pesado, verdad?», preguntó ella con voz entrecortada, casi como un reproche cariñoso. «Te dije que quería ir contigo, pero no me dejaste acompañarte». Ye apoyó las hojas de palma en el suelo y sonrió con suavidad para tranquilizarla. «No te preocupes, Huyen. En realidad pensaba venir aquí primero y luego ir a buscarlas, pero como un amigo me llamó, pasé por su casa de camino. Fue más fácil hacerlo de una vez». Ella bajó la mirada, como si con esas palabras su inquietud se desvaneciera poco a poco. Entonces ambos comenzaron a mover juntos los haces de hojas hacia el patio. El sonido seco de las hojas rozándose se mezclaba con el eco de sus pasos, creando una melodía sencilla que hablaba de esfuerzo compartido.
Mientras trabajaba, Ye la observó de reojo. Comprendió de pronto que aquella expresión de angustia no tenía nada que ver con el peso de las hojas ni con la dificultad del trabajo. Era preocupación por él por el cansancio de llevar la carga, solo por el riesgo de que se agotara en el camino. Ese descubrimiento le arrancó una sonrisa íntima. En medio de los días difíciles, aquel gesto de cuidado sincero se convirtió en un regalo, una fuerza silenciosa que lo acompañaba. Siguieron trabajando intercambiando miradas y sonrisas breves. Sobre ellos, el cielo se abría poco a poco azul y limpio como si quisiera recordarles que cuando existe ternura y solidaridad, ninguna carga es demasiado pesada. Aquel mediodía el sol caía con fuerza sobre el patio. El cielo era claro casi sin nubes y el calor parecía pegarse a la piel. Sin embargo, Ye y Huyen no se detenían. Aprovechaban cada minuto para avanzar con el techo de la casa, decididos a terminarlo antes de que terminara el día. Una a una, las hojas de palma iban colocándose en su lugar verdes y frescas, formando las primeras hileras que daban forma a un nuevo refugio. El sudor corría por sus frentes, pero en sus miradas brillaba la misma determinación. De pronto, cuando apenas habían completado 2 filas, el cielo cambió. Nubes oscuras comenzaron a reunirse, el viento soplaba con más fuerza y pequeñas gotas empezaron a caer sobre el techo inacabado. «Alex, baja», ya gritó Huyen con voz preocupada. «Está empezando a llover». Ye, aún sujetando las hojas, respondió con prisa. «Aguantemos un poco más. Si se pone más fuerte, bajaré enseguida». Pero ella, firme y con el ceño fruncido, insistió. «No baja ya. La lluvia arrecia y no quiero que te enfermes. Maya, cariño, entra en la casa». Las palabras de Huyen parecieron adelantarse a lo inevitable. El cielo se abrió de repente y una cortina de agua cayó con furia. Las gotas golpeaban el techo con violencia, el viento arrancaba las hojas sueltas y hacía imposible continuar. Ye comprendió que no podía resistir más. Bajó apresurado y junto a Huyen recogieron las herramientas antes de correr hacia la vieja casa cercana. El estruendo de la lluvia sobre las tejas desgastadas llenaba el aire mientras ambos se refugiaban empapados pero aliviados de estar a salvo. Dentro, contemplando las gotas deslizarse por el marco de la puerta, sintieron una mezcla de impaciencia y calma. El trabajo se había detenido, sí, pero también sabían que aquella lluvia no sería eterna. En cuanto el sol regresara, volverían a subir al techo hombro con hombro para terminar lo que habían empezado. Porque en el fondo lo que levantaban no era solo un techo, sino también un símbolo de resistencia, de unión y de esperanza compartida. La lluvia llegó de repente cubriendo todo el patio con un manto de agua que caía sin descanso. Ye, sentado bajo el alero, observaba cómo las gotas golpeaban la tierra formando pequeños charcos. Con un suspiro murmuró: «Seguramente aún sentimos los efectos del ciclón. Por eso la lluvia no cesa, Huyen». Ella levantó la vista hacia el cielo encapotado, todavía sorprendida. ¡Qué extraño! Esta mañana estaba tan despejado, tan azul, y ahora llueve como si nunca fuera a parar. Ye giró hacia ella con serenidad. «Esperemos un poco, cuando escampe continuaremos el trabajo». Huyen se quedó pensativa hasta que confesó en voz baja: «Me preocupa que si esto sigue así, en 1 o 2 días, no logremos terminar el techo. Las hojas de palma se arruinarán si se mojan demasiado». Él sonrió con calma, queriendo transmitir confianza. «No te inquietes, todo saldrá bien». Dentro de la vieja casa, todos se reunieron alrededor del fuego. El aroma de las batatas asadas llenaba el aire y el calor de las brasas contrastaba con el estrépito de la lluvia golpeando el tejado gastado.
Entre bocados sencillos y sonrisas tímidas, flotaba la impaciencia, el deseo de volver al trabajo, de ver el techo finalmente cubierto. El tiempo avanzaba lentamente hasta que por fin la lluvia comenzó a disiparse. Las últimas gotas caían sobre las hojas brillando bajo los primeros rayos de sol que se abrían paso entre las nubes. Jess se levantó decidido, miró a Huyen con una expresión firme y alentadora. «Vamos, es el momento. Tenemos que terminar hoy». Ella asintió con una sonrisa cansada pero llena de confianza. «Puede ser duro, pero sé que lo lograremos». Juntos regresaron al patio. Una a una las hojas de palma frescas fueron subiendo al techo, encajando en su sitio, formando hileras compactas que devolvían vida a la casa. El sonido del martilleo y del roce de las hojas se mezclaba con el canto de los pájaros que volvían tras la tormenta como si la naturaleza misma celebrara con ellos. Bajo un cielo que poco a poco recuperaba su azul, dos figuras trabajaban sin descanso, sostenidas por la fe en un mañana mejor. No era solo un techo lo que levantaban, era un símbolo de resistencia, de amor por la vida y de la certeza de que con unidad y esperanza ninguna tormenta es eterna. Trabajábamos intensamente sobre el techo, colocando una a una las hojas de palma, mientras el sol de la tarde nos arrancaba gotas de sudor. Aunque el esfuerzo era grande, la ilusión de ver la casa poco a poco más completa nos llenaba de energía. En medio de esa concentración, una voz familiar interrumpió el silencio desde la entrada del camino. «¡Vaya! Me han dicho que hoy estaríais poniendo el techo y no pensasteis en llamarme, ¿eh?». Al levantar la vista vi a Hugh acercarse con paso rápido y una sonrisa en los labios, mezcla de reproche cariñoso y alegría. «¡Oh, hermano Hugh!», exclamó Huyen con sorpresa y alivio. Yo también saludé enseguida, hermano Hugh. Ella, un poco avergonzada, explicó con suavidad. «La verdad es que me daba pena molestarte. La otra vez ya nos ayudaste tanto». Mientras me secaba la frente, añadí. «Hoy traje las hojas de palma y vi que el cielo amenazaba tormenta, así que decidimos empezar de inmediato. Ni tiempo tuvimos de avisarte». Él hizo un gesto con la mano, quitándole importancia al asunto. «Molestia qué va. Si hay trabajo, solo tenéis que llamarme. Para eso estamos los amigos». Y sin esperar respuesta, trepó con agilidad al techo para unirse a nosotros. El ritmo cambió enseguida, las hojas se pasaban de mano en mano, se acomodaban con rapidez y el ambiente se llenó de voces y risas. Con 3 personas trabajando juntas, el avance era notorio y el ánimo mucho más ligero. Pero el cielo tenía otros planes. Justo cuando el techo empezaba a cubrirse, el viento se levantó con furia. Nubes negras se amontonaron en cuestión de minutos y una cortina de agua cayó de golpe, intensa y desbordante. Las gotas golpeaban con fuerza las hojas recién colocadas, el viento las agitaba peligrosamente y pronto comprendimos que continuar sería imposible. «Bajad rápido, la lluvia es demasiado fuerte», gritó Huyen con el rostro empapado. Nos miramos apenas un segundo y sin pensarlo más dejamos las herramientas y descendimos apresurados. Corrimos los 3 hacia la vieja casa cercana buscando refugio mientras la tormenta rugía sobre nuestras cabezas. Dentro, el sonido del aguacero repicaba en el techo gastado mientras recuperábamos el aliento. Estábamos cansados, mojados y con el trabajo interrumpido, pero al cruzar miradas todos sonreímos, porque en el fondo lo más importante no era lo que faltaba por terminar, sino la certeza de que unidos seríamos capaces de reconstruir la casa por encima de cualquier tormenta.
sau mưa, con đường gầy lộ, bùn đất bám vào đầy bánh xe. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn. Rừng như khoác lên một màu áo mới, lá cây long lanh những giọt nước, không khí mát lạnh căng phẳng, mùi hương ngai ngái của đất ẩm vào cỏ dại. Tiếng chim rừng vang lên ríu rít như đang xua đi phần nỗi mệt nhọc. Chúng tôi men theo những con dốc nhỏ như thường vào cây lê rừng chĩu quả. Khi trời đổ mưa, quả lê không những ngọt sắc mà sắc như lê trồng ngoài chợ, lại có vị ngọt thanh mát rầm và thơm dịu, thứ mà mọi người dân ở quanh vùng rất ưa chuộng. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau chúng tôi đã tìm thấy cả một gốc lê lớn với cành rung rinh nước, những quả lê xanh mướt xen lẫn vài quả vàng óng ánh, trông như nắng nhạt sau mưa. Anh Đệ nhanh nhẹn trèo lên, truyền từng quả xuống cho tôi đón lấy, lau sơ qua rồi bỏ vào giỏ. Niềm vui nhỏ bé hiện rõ trên gương mặt của cả hai, như thể chúng tôi vừa tìm được tia sáng trong chuỗi ngày bão tố.